Permítame un segundo. Listo, ya estoy grabando yo. Espero que Carlitos también. Y pues el día de hoy es un día muy especial, primero porque es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y alegraremos en Él, ¿verdad? Porque Amén. es un día que Dios nos regaló, un día más que Él nos permite estar en su presencia, que nos permite estar juntos en armonía. Eso no es nada sencillo. Créame, yo fui líder de un grupo de alabanza y algo que me costó mucho trabajo fue precisamente crear la armonía, el que todos estuviéramos al unísono, ¿verdad? Y que pudiésemos pues ahora sí que escucharnos correctamente, ¿verdad? Y que las melodías y las armonías se conjugaran. Eso no es nada sencillo y cuando la Biblia se refiere a la armonía, se refiere entonces a esto, a que podamos entender lo que el otro está haciendo y yo entender a su vez al que está a mi lado, a mi semejante, y que juntos vayamos a un mismo lugar, ¿verdad? El día de hoy, por ausencia de Pablo, Pablo ya les platicará cuando él esté el próximo martes o el domingo en donde se encuentra, pero son cuestiones familiares, no es nada grave, no se preocupen. Sé que lo aman, lo amamos todos nosotros y nos preocupamos por él, pero no es nada de preocuparse, solamente son situaciones familiares que requerían su tiempo en este momento, dentro de este tiempo que tenemos y por eso se tuvo que ir. Pero en su ausencia, pues me pidió que estuviera aquí. Bueno, pues entrando ya en materia, el día de hoy vamos a ver la exposición de la palabra por medio de una maestra que respeto mucho, maestra de inglés, además de que somos amigos y yo la amo mucho. Ella me apoya mucho en mi ministerio. Gracias, Magda, gracias por ser un apoyo constante, por compartir la palabra, porque sabrán que yo tengo pues un grupo de difusión de la palabra. Comparto todo lo que predico alrededor del país. Hasta ahorita, gracias a Dios, que Dios me ha permitido ir a varias partes. Y Magda es una de las que comparten mucho el mensaje. Entonces, muchas gracias, Magda, por eso. Y bueno, pues ya les dije el nombre, ¿verdad? Magdalena. Magdalena es además una mujer que ya tiene muchísimos años de ser creyente, tiene una formación como hija de Dios en diferentes disciplinas y por eso creo que tiene mucho que aportarnos. Todos nosotros tenemos algo que aportar al reino de los cielos, pero yo creo que sí hay personas que específicamente tienen una gracia para enseñar y creo que Magda es una de ellas. ¿Sí? Pues le agradezco a Dios por su vida. El día de hoy el tema a desarrollar es bastante interesante. Les invito a que tomen nota y a que al tomar nota también puedan añadir sus propias notas, añadir sus propias referencias, ¿verdad?, que tengan sobre este tema. El tema a tratar en general, por lo que Marta me dijo, es acerca de cómo nosotros tenemos la responsabilidad de lo que llamamos la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es algo tan sencillo, no es algo tan simple, aunque lo parezca. Creo que el día de hoy vamos a darnos cuenta que aunque todas las cosas en Dios son relativamente fáciles porque son alcanzables, cerca de ti dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que no digas, ve al cielo y tráemela o ve al fondo del mar y házmela llegar, sino que está cerca de nosotros y así es la palabra, de sencilla, de alcanzable, de simple. Dice que la palabra de Dios hace hábiles a los simples, ¿verdad? Hace que aquellos que no saben nada se enteren de muchas cosas. Dios en su palabra nos enseña también que a los que llamó, los predestinó para que fuesen también sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios y como hijos somos coherederos de muchas cosas, entre ellas de la mente de Cristo. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dicho eso, entonces no quiero como robar lo que Magdalena va a compartirnos el día de hoy. Le paso entonces la palabra y estaré yo en silencio hasta el momento en que ella nos pase la palabra y entonces empezaremos a dar el espacio a quienes lo necesiten. Recuerden levantar su mano por ahí, por aquí en su lado derecho, bueno, viendo de frente, ¿verdad? En el lado derecho encontrarán algunas opciones en la parte baja
y en una de ellas dice más, si lo tienen en celular, si lo tienen en su laptop, también está pero un poquito más lejecitos, y ahí le dan en los 3 puntitos y hay una opción que es una manita levantada. Entonces les pedimos que levanten la mano porque a veces es difícil verlos a todos juntos, y más yo que estoy en el celular. Para esto me estará ayudando Carlitos también, en donde, como ustedes saben, ya la dinámica cada semana, ¿verdad? Pero se las repito para quienes están muy poco con nosotros. Y la dinámica es que ustedes levantan la mano y Carlitos los empieza a poner en una lista, y entonces, conforme a la lista, vamos dando el espacio para que todos hablen. No se preocupe usted por el tiempo, por eso lo hacemos hasta ahora, para que estemos desocupados. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y doy el espacio directamente a Magdalena. Magdalena, muchas gracias. Te amo mucho. Ay, tan chulo. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Aquí Neftalí me presentó como, como su maestra, pero sí porque yo le di clases de inglés en un tiempo. Es un excelente alumno, pero hablando de lo que es eh, ser maestro, Neftalí es mi maestro, ¿sí? Hablando espiritualmente, yo lo veo a él como un ejemplo. No se trata aquí de estar intercambiando piropos ni nada, pero en realidad él para mí ha sido un ejemplo de un siervo de Dios fiel y valiente, y estoy siguiendo su ejemplo. Estoy aquí, estoy bastante, bueno, no bastante porque estoy confiando en Dios, pero sí estoy un poco nerviosa porque pues sí soy maestra y posiblemente ministerialmente también Dios me está llamando a hacer eso, pero pues soy maestra de inglés, es muy diferente a lo que estoy haciendo en este momento. Y como decía Pablo, estoy con temor y temblor aquí porque para mí es una responsabilidad muy grande eh, hablar sobre la palabra de Dios, y no estoy aquí como maestra, estoy aquí como una sierva de Dios igual que todos ustedes, y les agradezco mucho su paciencia y les pido pues que me tengan paciencia, por favor, y cualquier cosa que me lo digan, porque precisamente de este es el tema que vamos a hablar hoy, de que como discípulos de Dios, pues Él nos está capacitando porque nos está enviando a una gran comisión, como lo dijo Neftalí, y por eso estoy aquí, porque aquí nos estamos entrenando entre todos, ¿verdad? Entonces, ustedes con los dones que ustedes tienen y lo que el Espíritu Santo les revela a ustedes, yo les agradezco que después me den una retroalimentación para ser mejor, porque Dios nos está llamando, y pues aquí estamos. Estoy en obediencia con todo y los nervios que pueda tener. No veo bien, no veo bien ni con lentes, tengo un problema de la vista. Este, entonces Neftalí decía que levantaran su manita. Eh, no sé si me estoy saliendo de las reglas, Neftalí, pero yo, en mi caso, yo les agradecería si ustedes tienen algo que comentar, que me interrumpan. O sea, no tienen que levantar su manita porque no la voy a ver. Aparte soy distraída, entonces no estoy viendo las pantallas. Si levantan su manita no la voy a ver. Si escriben en el chat, no voy a poder leer lo que escriban en el chat. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario con toda la confianza del mundo, porque esto es un intercambio, ¿verdad? Es como un taller, y yo les agradezco que me interrumpan todas las veces que ustedes lo consideren necesario. Abren su micrófono y hablan. A mí no me va a causar ningún problema, al contrario, yo lo agradecería si lo hacen así, porque como les digo, yo no voy a ver sus manitas levantadas ni estoy viendo sus pantallas. Entonces, por favor, pues ya voy a pasar a compartir lo que creo que el Señor me dio. Y primeramente nos vamos a poner en manos de Dios. Les pido que me acompañen en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de de tu santísima palabra, Señor, que podemos acceder a ella con libertad.
que tenemos a tu Santo Espíritu que nos trae revelación, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Maestro, eres todo, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos hables en este momento a todos, Señor. Sabemos que la persona que comparte es la que está recibiendo ministración al mismo tiempo de tu Espíritu Santo, Señor, y aquí estamos. Que tu voluntad perfecta sea hecha en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Como les digo, no veo. Bien, aquí tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo que está ascendiendo después de haber estado hablando con sus discípulos por 40 días, después de haber resucitado, y ellos pues le están viendo partir. Y me gustó esta imagen porque él aquí pues también les está dando su mensaje. En ese momento, él cuando se fue les dejó un mensaje a sus discípulos. Y ese mensaje es para todo discípulo de Jesús, no nada más para ellos, ese mensaje es para nosotros también. Y ese mensaje está en Mateo 28, del 18 al 20, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra gran comisión, esa es nuestra tarea que él dejó para todo aquel que se pueda llamar su discípulo. Y estoy resaltando aquí la palabra id, porque es lo primero que nos está pidiendo, ¿verdad? Id, después hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí me voy a enfocar en estas frases que estoy resaltando. Primeramente, pues vamos a analizar por qué dice ir. Cuando yo pienso en la palabra, en el verbo ir, no me imagino a nadie sentado, cruzado de brazos, no me imagino a nadie parado. Ir nos está requiriendo movimiento, nos está requiriendo acción, ¿verdad? Movernos del lugar donde estamos hacia otro destino, y vamos a ir a ese destino con un propósito en el cual creemos, con un propósito para el cual estamos decididos y estamos convencidos. Entonces, para ir a cualquier lado necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos invertir energía, necesitamos tener la intención de hacerlo, y siempre tenemos que ser intencionales, bien intencionales, cuando estamos tratando de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Muy intencionales, porque habitamos en un mundo donde es muy fácil dejarnos llevar por otras corrientes. Tenemos que ser muy intencionales desde que nos levantamos, ¿verdad? También requiere incluso hasta recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo, y nos está pidiendo ir a hacer discípulos. Pero para nosotros hacer discípulos necesitamos primeramente ser discípulos nosotros. ¿Y qué quiere decir ser discípulo? Pues de acuerdo al diccionario, un discípulo es un aprendiz, es un seguidor, es un partidario de una enseñanza o una doctrina, y nosotros podemos ver cómo hay discípulos de diferentes maestros, ¿no?
Podemos ser un aprendiz de un carpintero, podemos ser aprendiz de algún oficio, podemos ser seguidores de algún filósofo o seguidores de alguien a quien admiramos, o ser partidarios de una enseñanza o una doctrina. Si soy una científica, pues tal vez yo soy partidaria de, este, de determinado científico o determinada persona. Soy psicóloga, soy partidaria de las enseñanzas de Freud o de cualquier eh, psicólogo famoso, etcétera. Eso es ser discípulo generalmente, pero para nosotros hablar de ser discípulos de Jesucristo, esto no es suficiente. Jesús nos dice lo que es ser su discípulo en Mateo 10 del 24 al 25b. Bueno, nos dice en varias, ¿no? Pero aquí estoy tomando esta. Dice Jesucristo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ahí ya sabemos, ¿verdad? No vamos a poder ser mayores que él jamás, jamás. Pero aquí nos pone algo bastante difícil también, porque dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea que, ¿quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro señor? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo pone como algo, nada más, o sea, no tienes que ser más que yo, nada más quiero que seas como yo. O sea, casi nada, ¿verdad? Nos lo pone bastante difícil. No podemos nosotros ser como Él, pero Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca nos va a pedir algo que Él no nos capacite para hacer. Y es bien importante que tengamos eso en mente, porque necesitamos creérnosla, ¿sí? Necesitamos estar bien convencidos de que si vamos a ser sus discípulos, Él nos va a capacitar para ser como Él, porque Él nos lo está pidiendo. Si Él nos lo está pidiendo es porque Él nos va a capacitar para hacerlo. ¿Y quién es el que nos va a capacitar para hacerlo? El Espíritu Santo. Dijo Él, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, Él nos está pidiendo hacer algo que Él nos va a ayudar a hacer. Es bien importante que nosotros tengamos la fe suficiente para tomar estas palabras y apropiarnos de ellas y caminar en ellas, ¿sí? Entonces, ok, eso es lo que Él nos está pidiendo para ser sus discípulos y nos está mandando al Espíritu Santo para que nos ayude, pero no es todo. Ser su discípulo también tiene un precio y nos lo dice también aquí mismo en el capítulo 20, Mateo 20, del 32 al 39. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos la promesa, la mejor promesa. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el precio. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está el precio. Y seguir a Jesucristo, ser su discípulo, implica perder nuestra vida y vivir para Él.
Si queremos ser verdaderos discípulos, necesitamos lograr esto. Y no es fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Con todo y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra nuestra voluntad, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, pero no es imposible, no es imposible. Entonces, eh, esto tenemos que tenerlo bien en claro para poder seguir en obediencia a lo que Él nos está mandando a hacer, ¿verdad? Entonces, quedamos que Él nos envía a hacer discípulos. Ya tenemos claro lo que es ser su discípulo. Por favor, si alguien quiere decir algo aquí, puede interrumpirme o poner su manita o algo y que Carlos o alguien me lo diga. Y si no, pues voy a continuar. Ok. Bueno, entonces parece que estoy tratando de ver ahí, parece que no hay nadie todavía que quiera participar. Entonces continuamos. Nos está diciendo que vayamos. Entonces, ir a ser discípulos, una vez que nosotros estamos tomando nuestro lugar como discípulos, requiere que vayamos, eh, este, que hagamos un esfuerzo, que vayamos de donde estamos nosotros a hacer los discípulos, ¿verdad? ¿Y a dónde? A todas las naciones. Sabemos que hay misioneros, ¿no? Que han ido a otros países a hacer discípulos a otros países. Yo considero aquí que no todos vamos a ir a otras naciones y posiblemente aquí la palabra naciones, no está aquí el pastor Pablo, pero aquí está Neftalí. Naciones no nada más se refiere a otros países, sino se refiere a otros pueblos, se refiere a otras personas. Y en este caso yo posiblemente arbitrariamente voy a tomar esta parte como a todas las naciones y me voy a referir a nuestros círculos de influencia. ¿Sí? Quiero aclarar para aquellas personas que han leído el libro de Stephen Covey, que habla de los 7 principios para las personas altamente eficaces, creo que más o menos así se llama el libro. Es un libro que él escribió y que se hizo muy popular como en los años 90, si no me equivoco. Muy buen libro, se lo recomiendo. Stephen Covey es mormón, pero él no está, este libro no está hablando de religión, es un libro que fue muy popular y él incluso anduvo dando conferencias. Los empresarios particularmente eran los que lo llamaban a dar las conferencias para que enseñara estos principios a sus empleados y que pudieran ser más eficientes en sus empresas. Y él menciona el círculo de influencia, pero quiero aclarar que no me estoy refiriendo al círculo de influencia de Stephen Covey, les digo para los que leyeron ese libro. Yo estoy hablando de los círculos de influencia donde nosotros nos movemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ser humano que quiera o no va a impactar a los que están a su alrededor, quiera o no, y el impacto va a ser positivo o va a ser negativo. No importa si quiere o no hacerlo, simplemente va a influenciar a los que están a su alrededor. ¿Y cuáles son nuestros círculos de influencia? Puede ser, es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro vecindario, la escuela donde estudiamos, nuestra iglesia, en todos los lugares, esos contextos, esos ámbitos donde nosotros nos movemos, son nuestros círculos de influencia. Y en todos ellos vamos a tener personas que nos están viendo. Y si somos cristianos y le decimos, y las demás saben que somos cristianos, nos van a estar viendo con lupa, ¿sí? Entonces, pero nos estén viendo o no nos estén viendo, estén conscientes o no estén conscientes, nosotros sí debemos de estar conscientes de los demás. Nosotros sí debemos de estar conscientes de el impacto que nosotros podemos causar en ellos. Y ahora sí, que que el impacto que causemos en ellos sea intencional en obediencia a lo que a Jesucristo nos está diciendo, a ser discípulos, ¿sí?
hacer más discípulos para Él. ¿Por qué? Porque ese es nuestro ministerio. Jesucristo vino aquí no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y nosotros somos quienes nos quedamos a cargo de ese ministerio, de llevar su salvación a todos aquellos que aún no le conocen y que sean sus discípulos. Entonces, eh, perdón. Ay, ahora cómo me regreso, Dios mío. A ver. Ay, 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 les digo que no veo. Muy bien. Ok. Entonces, Dios nos llama a ejercer su liderazgo de Él, no el nuestro, ¿verdad? En nuestros círculos de influencia. Estoy haciendo una paráfrasis de la escritura que acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? Él nos está llamando a ejercer su liderazgo, el suyo, en nuestros círculos de influencia, que ya vimos que son nuestra familia, todos los contextos donde nosotros nos movemos. Ahora, ¿Verdad? perdón, Me preguntaste sobre las naciones. sí, Y gracias. bueno, nada más para enriquecer lo que estás diciendo, Ujú, las naciones, en este caso, en Mateo 28, 18, 19, perdón, en donde dice ir a ser discípulos a todas las naciones, la palabra naciones viene del griego etnos, ujú, de donde viene etnia, sí, ¿verdad? Y la palabra quiere decir raza, con el mismo hábito, o sea, los que conforman una tribu, ujú, y es alguien, para los judíos era alguien, o naciones, ellos consideraban a todos los que no fueran judíos, que ok, tradicionalmente se les llama paganos en la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice naciones, no solamente se refiere, o en este caso, ¿verdad?, a ir a otras naciones, a otros países, sino se refiere a fuera de nuestro círculo interno. ujú, Hablabas tú sobre los círculos de influencia. Fuera de nuestro círculo interno, fuera de nuestra familia, nuestros hijos, papá, mamá. Y para eso, para ellos, eso es naciones. Entonces, ok. interesa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aclarar eso y enriquecer más lo que estoy tratando de compartir. Y bueno, yo diría que fuera de nosotros mismos, ¿verdad? Porque también incluye a los que están dentro de nuestro hogar, de los que están a nuestro prójimo, ¿no? Y bueno, entonces, aquí dice que nos llama a ejercer. ¿Qué es ejercer? Bueno, ejercer quiere decir realizar o practicar las funciones de un oficio o profesión. Em, si nosotros estamos hablando de que nosotros somos discípulos de Jesucristo, aquí podemos acomodar esta definición a realizar y practicar las funciones de un discípulo de Jesucristo. ¿Sí? Eh, y vamos a ejercer el liderazgo de nuestro Señor. ¿Qué es liderazgo? Déjenme mover un poquito aquí porque me están tapando las pantallitas. Ok, liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Ahí discúlpenme por un typo que puse ahí, me puse una. Bien, entonces, eh, ese es el liderazgo que nosotros necesitamos como hijos de Dios, influir en los demás. Estamos viendo que hay muchas influencias en el mundo, demasiadas influencias, y que la gente últimamente está cada vez más distraída, cada vez más confundida. Hay influencias que le llegan por todos lados. Entonces, es tiempo de que nosotros tomemos ese liderazgo de nuestro Señor y que nosotros ejerzamos su influencia, ¿sí? Porque a veces, eh, pues,
nos dice vayan, pero no vamos. Y nos quedamos así muy pasivos. Bueno, no lo tome nadie personal, más bien yo me pongo el saco. Yo en muchas ocasiones me arrepiento y por eso estoy aquí, este, hablando, porque ya no quiero estar pasiva, ¿sí? Porque creo que Dios nos está llamando y su llamado es cada vez más fuerte a ejercer su liderazgo y su influencia en este mundo, porque los tiempos están moviéndose de una manera acelerada. Cada vez nos estamos acercando más, creo yo, ¿verdad?, a los tiempos finales. Y es bien importante que nos pongamos ahora sí que la chamarra, como dicen, la chaqueta de quién somos nosotros y salgamos y empecemos a enseñarle a la gente el otro lado de la moneda. No nada más la cara que les da el mundo. Nosotros necesitamos enseñarles la otra, la de Dios, ¿sí? Porque el mundo sabemos que es enemigo de Dios, ¿sí? Y las influencias que hay en la televisión, en los medios de comunicación, en todas las filosofías que son populares actualmente, van en contra de Dios. Y la verdad es que, como ya vimos anteriormente, ser discípulo de Jesucristo nos va a poner en contra de mucha gente. No porque nosotros nos pongamos en contra de ellos, sino porque ellos se van a sentir este, desafiados, se van a sentir contrariados porque el estilo de vida que ellos quieren seguir no está de acuerdo con lo que Dios nos dice, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ¿cómo vamos a ejercer nosotros el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo? Pues Él aquí, en Efesios 4, del 11 al 12, al 13, otro errorcillo ahí, discúlpenme, él nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cada uno de los que estamos aquí tenemos eh, eh, tal vez uno o más de estos llamados, uno o más de estos ministerios con los que Dios que Dios nos ha provisto por medio de su Espíritu Santo. Pues algunos son maestros y también son maestros y profetas, a lo mejor son maestros y evangelistas o son maestros y pastores, o sea, lo que Dios te esté llamando a hacer, Dios nos está llamando a caminar en varios de estos ministerios y es bien importante que cada uno de nosotros vaya reconociendo esos llamados. ¿Por qué? Porque ya acabamos de ver, si Dios nos está llamando, nos está constituyendo en uno de estos o más de estos ministerios, Él nos va a equipar, pero nos va a equipar y nosotros tenemos que desarrollar eso que Él nos está equipando. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Utilizándolo, practicándolo, caminando en ello y caminar y yendo, sí, yendo a hacer discípulos usando esos ministerios en los que Dios ha constituido en nosotros, ¿sí? Hay que usarlos. Yo dije anteriormente, Neftalí es un ejemplo para mí. Yo de verdad, y otra vez lo voy a decir, yo lo veo a él haciendo eso precisamente. Él está yendo. Y está caminando en todas las maneras que Dios le está abriendo, en todas las puertas que Dios le está abriendo, esas él va y a hacer discípulos. Está usando sus dones. Yo por eso lo respeto tanto y lo admiro tanto y es un ejemplo para mí de obediencia. Y yo he visto cómo conforme él va y va y va y va, él crece y crece y crece. Los dones que Dios puso sobre él van creciendo y creciendo y creciendo. Y todo lo que él tiene, todas las promesas que Dios ha dado a su ministerio,
Dios las va a lograr por medio de él porque él está siendo obediente. Pero, y eso no nada más es para Neftalí, es para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Cada uno de nosotros que somos llamados hijos de Dios, cada uno de nosotros que somos sus discípulos. Eso que está haciendo él, lo tenemos que hacer cada uno. En los ministerios, con los dones que Dios nos ha dado y en los círculos de influencia donde Él nos ha puesto, donde Él nos ha colocado. Entonces, Él, continuando con la escritura, Él dice que Él nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos atreviendo a estar aquí hablando entre nosotros porque nos estamos capacitando, ¿sí? Nos estamos entrenando porque vamos a salir fuera de aquí, de la burbujita de la iglesia, a salir hacia nuestros centros de influencia, a continuar hablando. Necesitamos capacitarnos unos a otros en los dones que Dios nos dio unos a otros. Yo crezco con todo lo que Neftalí hace. Yo crezco cuando escucho a Pablo, al pastor Pablo Cancino, cuando escucho a Berta, cuando escucho a Brenda, cuando escucho a Lore y todos los que más vayan a estar viniendo aquí, porque todos tenemos dones y todos podemos aprender de los dones de unos de los otros porque somos el cuerpo de Cristo y unos con otros nos edificamos. Unos con otros nos perfeccionamos. ¿Y cuál es el objetivo final? Aquí está en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí estamos entre todos edificándonos porque también vamos a salir a traer más discípulos, a hacer más discípulos. Los que estamos aquí ya estamos dentro, pero allá afuera hay muchos más. Y cada uno tiene personas a su alrededor a quienes puede discipular, a quienes puede llevar el mensaje del evangelio. Ok. ¿Cuál es el primer paso entonces para ejercer, perdón, aquí puse mi liderazgo, pero estamos hablando del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, que no se nos olvide, en mis círculos de influencia? Primeramente, necesitamos ejercer liderazgo en nuestra propia vida. No podemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. No podemos ser nada más habladores y no hacedores, ¿verdad? No podemos nada más estar predicando y no hacer lo que predicamos. Entonces, en Hebreos 12, del 12:1 y 13 al 15, nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo ya sé que aquí en Hebreos, siempre que hablan de la gran nube de testigos, se está refiriendo a los testigos espirituales, a aquellos que mencionan el contexto, en el contexto previo menciona a todos los héroes de la fe, ¿verdad? Pero también yo quiero usar esta parte para recordarnos que también tenemos una gran nube de testigos en nuestros círculos de influencia. Todos aquellos a quienes a quien Dios nos está llamando a discipular, nos están viendo, ¿sí? Entonces, ellos no nada más, más que vernos, más que oírnos, nos van a ver. Y nosotros no podemos proyectar lo que no somos. Y no podemos proyectarnos como discípulos de Jesucristo si no estamos aprendiendo a morir a nosotros mismos, lo que acabamos de ver previamente, si no estamos aprendiendo a caminar en obediencia
despojándonos del pecado que nos asedia, ¿verdad? Y corriendo con paciencia. ¿Por qué es paciencia? En otras versiones la palabra paciencia dice perseverancia. A mí me gusta paciencia y me gusta perseverancia porque perseverancia complementa un poquito más para mi manera de verlo la palabra paciencia. Porque a veces cuando pensamos en paciencia, pensamos como en soportar o más bien, o estar esperando, ¿no? Como, ok, voy a tener paciencia, no, no pasan las cosas como yo quiero, pero voy a tener paciencia. O tengo problemas con tal y cual persona, pero pues le voy a tener paciencia. O yo que doy trabajo con secundaria, pues le voy a tener paciencia a mis alumnos. No, pero aquí también se refiere paciencia de perseverancia, porque tenemos que perseverar, porque ya vimos que ser discípulo de Jesucristo no es fácil y se necesita ser intencional cada día, porque es bien difícil distraernos, es bien difícil confundirnos, es bien difícil salirnos un poquito del camino. Es difícil porque tenemos que perdonar, es difícil porque tenemos que, estamos luchando contra ese pecado que nos asedia y no siempre es fácil porque tenemos debilidades. No es fácil, entonces tenemos que perseverar, perseverar, perseverar. La carne es débil, y además la carne es floja, ¿verdad? No nos gusta estudiar, no nos gusta esforzarnos, a la carne le gusta nada más estar no haciendo nada. Entonces, por eso tenemos que estar perseverando, perseverando en la carrera que tenemos por delante. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad pues bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, necesitamos tener cuidado en todas estas advertencias que se nos da en la palabra para poder ser discípulos de Jesucristo, que estamos creciendo constantemente con la mira puesta en ser como nuestro Señor, en ser como nuestro Maestro, ¿verdad? Entonces, necesitamos ejercer liderazgo o ejercer el liderazgo de nuestro Señor en nuestra propia vida primero y luego, entonces vamos a hacer un impacto más efectivo en nuestros círculos de influencia. Entonces, voy a mover otra vez las pantallitas. Cuando tomamos nuestra responsabilidad sobre nuestra vida personal, entonces podremos impactar a los que están a nuestro alrededor y podemos ser un ejemplo y decir como Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice ir a ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos para Jesucristo? Primero siendo discípulos nosotros, para que esos discípulos que vamos a hacer puedan ser imitadores de nosotros, puedan ver en nosotros un ejemplo de qué, de nuestro Señor, ¿verdad? Un ejemplo del que ellos puedan aprender, así como nosotros estamos aprendiendo de Pablo, ex Saulo de Tarso, como estamos aprendiendo de Neftalí, como estamos aprendiendo de Pablo Cancino, como estamos aprendiendo unos de otros, ¿verdad? Entonces, ahora, ya vimos que tenemos que ser discípulos y para hacer discípulos de nuestros círculos de influencia. Pero algo que yo quiero, que Dios me está diciendo ya meses atrás, puede ser porque soy maestra, sí, de secundaria y de preparatoria. Entonces, Dios está poniendo esto muy fuerte en mi corazón, pero no creo que nada más en mí. Yo creo que esto es un mensaje para todos nosotros. ¿Quiénes son los discípulos potenciales en nuestros círculos de influencia que más urgentemente necesitan
que ejerzamos el liderazgo o nuestro liderazgo como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Puse más urgentemente porque todos necesitan la salvación. ¿Pero por qué puse más urgentemente? Porque son los más vulnerables. ¿Y quiénes son? Son las nuevas generaciones. Este es un tema muy sensible porque si ustedes van a las escuelas, si ustedes tratan con adolescentes, es bien doloroso ver lo que está pasando con ellos. Nuestras nuevas generaciones son los niños, los jóvenes y los adolescentes. Son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque las influencias que están encima de ellos son mucho más fuertes, son mucho más agresivas, son mucho más enfocadas en ellos. ¿Por qué? Porque ellos apenas, sobre todo los niños, se están formando, su mente todavía no madura, su cuerpo todavía no madura. Muchas cosas ellos no pueden procesar porque están creciendo. El cerebro biológicamente, y también corríjanme por favor aquí los doctores y psicólogos que hay, el cerebro de un niño no ha terminado de madurar y no procesa la información igual que un adolescente. El cerebro de un adolescente no procesa la información igual que un joven y que un adulto, ¿verdad? Bueno, los jóvenes se consideran adultos. ¿Qué pasa con ellos? Hay cosas que ellos no pueden entender, no pueden asimilar y también por la falta de experiencia, por la falta de experiencias de vida que han tenido. Entonces, es muy fácil que sus identidades, es muy fácil que su formación sea influenciada, sea confundida, sea dañada en esa etapa de formación que ellos tienen. Y está pasando cada vez más fuerte. Lo que ellos están enfrentando no se compara con lo que nosotros enfrentamos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. No se compara. La presión que ellos están recibiendo no se compara. Las tentaciones que ellos están recibiendo no se comparan. Las mentiras a las que ellos están expuestos no se comparan. Tenemos los dibujos animados, que son muy populares en los niños y en los adolescentes. Estos se encuentran en la televisión, en los videojuegos, en las series que ellos ven, y son muy atractivos para ellos, y porque son caricaturas, a veces los padres ni cuenta se dan qué son los mensajes que traen ahí. Sin embargo, traen mensajes muy fuertes, muy explícitos de violencia, de pornografía, de invitaciones al suicidio. ¿Está levantando la mano el doctor? No. Ya que estaba haciéndole así. Ya me distraje un poquito. Entonces, y los padres no están conscientes. Tienen acceso al internet, los padres los tienen allá ocupados, entretenidos y los dejan, pero no supervisan lo que están viendo. ¿Por qué lo sé yo? Porque trabajo en secundaria. Mis alumnos me decían, me contaban que el anime, la manga y otro tipo de dibujos animados, sobre todo los orientales, están cargados de pornografía, de violencia y de mensajes al suicidio. Ellos me lo decían a mí, mis alumnos. Pero seguían viéndolo.
seguían viéndolos, seguían jugando los videojuegos, seguían viendo las series, etcétera. Están los, las estrellas, entre comillas, juveniles, son cada vez más andróginas. Ese es un grupo que le dicen de un movimiento musical que se llama el K-pop de Corea. Son muy populares entre los adolescentes y ustedes los pueden ver. Todos estos son hombres. Sin embargo, su apariencia es totalmente andrógina, ¿verdad? Están maquillados, están todos así con sus caritas bonitas, etcétera. Entonces, son atractivos para los niños y para las niñas. Y yo lo que les estoy diciendo es porque yo lo estoy viendo, lo he visto en la secundaria, ¿sí? Entonces, los niños se confunden. Se confunden porque les gusta verlos cantar y bailar, porque bailan muy bien, porque tienen coreografías muy padres, etcétera. Pero al mismo tiempo se confunden porque ellos están creciendo y entonces ellos sienten atracción hacia las mujeres, pero luego ven a estos niños, hombres, que son bonitos, ¿sí? Son bonitos como mujeres y se empiezan inconscientemente a sentir atraídos por ellos. Y se empiezan a confundir su sexualidad. Y además estos personajes, estos chicos, tienen toda una biografía donde son novios entre ellos, etcétera. Entonces, de verdad que confunden bastante a los adolescentes. Y cualquiera que le guste la cultura coreana van a decir, no, es que la cultura coreana es así, ahí se usa que los hombres también se maquillen, etcétera. Está bien, o sea, todo hay un porqué para todo, ¿no? Pero cómo está influenciando a algunas otras culturas, pues en nuestro caso, yo lo vi, está confundiendo a los niños, ¿sí? Y esto no es inocente, ¿sí? Esto no es inocente. Sabemos que todo lo que pasa aquí en este mundo, sabemos quién es el príncipe de este mundo, las cosas que pasan, las influencias a las que están sujetos nuestros adolescentes y niños, no son inocentes. ¿Qué más está haciendo una influencia muy fuerte? Es la ideología de género, ¿sí? La ideología de género que empezó primeramente como en defensa de los derechos de la mujer y luego ya se fue haciendo en defensa fue creciendo y creciendo y creciendo y ahora está haciendo una ideología muy fuerte que se está metiendo en la educación. Se está metiendo en la educación desde el kinder. No sé francamente qué tanto esté en México metida esta ideología ya. Sé que está muy fuerte en países como Argentina y otros países de Latinoamérica, pero es como, pues, es una agenda que se está moviendo y se está metiendo en la educación de todos los países, ¿sí? Y en México también tengo una amiga que tiene a su niña en preescolar y tuvieron una reunión de padres de familia y fue una psicóloga a decirles que tenían que enseñarles a sus hijos que había familias homoparentales, que los niños podían escoger ser niños o niñas. O sea, toda esa ideología ya la están metiendo, la quieren meter o la están metiendo ya desde la etapa preescolar. He escuchado de historias muy, muy feas en Canadá, en Estados Unidos, que han pasado en los preescolares, les han llevado personas transexuales a los kinders. Hay maestras que les enseñan, tienen prácticas con los niños. Es algo muy feo que uno se escandaliza, no sé qué tanto esté llegando ahorita, qué tanto haya penetrado
en ese nivel de preescolar porque yo no me muevo ahí, pero sé que para allá va. Entonces, ¿qué más pasa? Por favor, si creen que me estoy exagerando, díganme, no los quiero espantar, pero eso es lo que yo he visto y creo que es algo de lo que se tiene que hablar porque es un peligro no nada más latente, o sea, ya está ahí. La marihuana se está legalizando, las drogas se están viendo como algo normal, que sabemos nosotros que sí afecta la conducta de las personas y que el uso de drogas los lleva a otros comportamientos y a otros estilos de vida, pero ya se está viendo como algo muy normal, ¿sí? Entonces, aquí cada vez en nuestra cultura estamos viendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿sí? Ah, el suicidio. Eh, cada vez escucho, antes escuchaba en las noticias de suicidios, pero ahora estoy enterándome de suicidios, así como en el COVID, ¿no? Antes escuchábamos que personas eran víctimas del COVID en otro lado, lo veíamos en las noticias y ahora lo vemos en nuestros contextos, en nuestros círculos de influencia. Ahora yo estoy viendo también la presencia del suicidio en algunos de mis contextos. Eh, También en la secundaria eh, tenía algunos alumnos que tenían muy metido el suicidio en sus cabezas, que algún día se iban a suicidar. Ven videos donde los invitan a suicidarse, se cortan. Tenemos que estar nosotros bien atentos a lo que está pasando con nuestras generaciones. Los estamos dejando solos. Estamos muy ocupados con nuestra propia vida de adultos y nos estamos olvidando de ellos. Perdónenme, a lo mejor no, Lore me va a decir, no, yo no, porque Lore es una preciosa mujer que ama a los niños y yo la admiro mucho también, yo sé, pero si ustedes no se están olvidando, qué bueno. Yo en lo personal, Dios me está llamando a estar más activa en ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que van a enfrentar, que ya están enfrentando, pero que van a enfrentar todavía cosas peores que nosotros nos tocó enfrentar. Y aquí están las generaciones de nuestra iglesia. ¿Qué está pasando con ellos? También están siendo víctimas de todas estas influencias que acabo de mencionar. Vienen a la iglesia, pero luego se van a su escuela, platican con sus amigos, usan el internet y están bajo toda esa lluvia de presión, de influencias externas que los confunden. Van a la iglesia, escuchan una cosa, pero luego salen al mundo y pareciera que lo que escucharon en la iglesia es como fantasía. Necesitamos capacitarnos para poder nosotros tener una influencia más asertiva y más positiva y más creíble y más eficaz en estas generaciones. Perdón, yo estoy echándole muchas flores hoy a Neftalí, pero Neftalí está estudiando psicología. Necesitamos meternos en esas carreras. ¿Para qué? Para que cuando ellos se acerquen a nosotros o nosotros a ellos y queramos llevarles la verdad, no nos vean como cristianos fanáticos ignorantes. Tienen que vernos como personas que tenemos el conocimiento y sabemos lo que les estamos diciendo. ¿Qué pasa ahorita en la psicología? Los psicólogos están defendiendo la ideología de género. Antes la homosexualidad se veía como disforia, ahora ya no. Ahora ya un psicólogo le dice, no, pues es que tú tienes que ser libre y si tú te sientes homosexual, tienes que vivir tu homosexualidad para poder ser pleno.
Entonces les están dando permiso y les están animando. Están adoptando toda la ideología de género. Ese es un tema que se tiene que tratar con más detenimiento, ¿sí? Porque yo de verdad que lo veo como una amenaza muy fuerte y cuando se habla de persecución a los cristianos, yo creo que vamos a ser perseguidos mucho por esto, porque nosotros defendemos el diseño original de Dios y ellos están en contra del diseño original de Dios. Pero es nuestra responsabilidad hacer discípulos a estas generaciones, a todo aquel que quiera escuchar y a todo el que quiera oír. Vamos a encontrarnos personas que no, pero tenemos que hacer discípulos de los que sí quieran y a esos discípulos capacitarlos bien, formarlos bien, darles fundamentos fuertes, llenos de la verdad del Señor, para que ellos puedan también caminar con esa convicción allá afuera cuando salgan, y que puedan enfrentar esas presiones y no caer ante ellas, para que ellos puedan tener su relación personal con Dios. Entonces, esto no puedo ahondar mucho en esto porque eso más bien lo estoy dejando aquí como para abrir hilo, ¿verdad? Para que se continúe viendo de qué manera podemos nosotros enfrentar esto que es una realidad. Necesitamos enfrentar esto que es una realidad porque estas nuevas generaciones son los que nos van a seguir a nosotros. ¿Quiénes van a continuar? Son las que van a ser ese remanente. Y nosotros somos responsables de ese remanente. Si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, entonces, ¿qué va a pasar? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a cumplir con este otro mandato del Señor? No nada más dejándolos que vayan, no, tenemos que llevarlos nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que quitarles esos obstáculos que no les dejan ir a Él. Tenemos que pensar de maneras, ¿cómo vamos a poderlos capacitar para enfrentar esas presiones que están allá afuera? El ministerio de niños es algo precioso. Yo he servido en el ministerio de niños y con todo respeto, no sé cómo lo están enseñando, pero cuando yo lo enseñaba, pues les enseñaba historias bíblicas, ¿no? Les ponía las figuras, les contaba pues como cuentos, ¿verdad? De la Biblia. Pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitamos pensar muy bien de qué manera vamos a enseñar a nuestros niños, a capacitarlos y a prepararlos como maestros, como padres, como tíos, como vecinos, como hermanos en Cristo, como abuelos, en mi caso. ¿Cómo vamos nosotros a preparar, ayudar a nuestros niños para que enfrenten todas esas presiones que se les vienen encima y que los ahogan? Y si nosotros no los ayudamos, los van a ahogar. Aquí están todas estas, unas cuantas nada más, ¿verdad? Redes sociales. Yo tengo tengo como de contactos de Facebook a alumnos que fueron mis exalumnos de la secundaria. Y hubo un tiempo en que, como ellos eran mis contactos, personas que estaban depredándolos a ellos, estaban detrás de ellos para, en mi perfil yo no tenía mi edad, no tenía mi foto, no tenía nada. Entonces, personas que iban detrás de ellos para que los añadieran,
que les estaban enseñando pornografía, me ponían a mí, me pedían a mí que yo también los aceptara. Y fue como yo me di cuenta que había adultos detrás de mis alumnos. No les estoy inventando. Eh, Están bien vulnerables los muchachitos y los papás no saben qué hacer. Los papás que no tienen a Cristo no saben qué hacer. Los que sí tenemos a Cristo debemos de saber qué hacer. Pero no podemos quedarnos ya tranquilos como antes. Ya la iglesia de Cristo no puede ser la de antes. Tenemos que revolucionarnos nosotros también. Tenemos que ser más astutos. Tenemos que defender a nuestros niños. Ellos se la pasan en la televisión, en el internet, y los papás los dejan. O no pueden hacer otra cosa porque están trabajando, porque están ocupados, porque lo hacen escondidas. No podemos dejar que los niños que sean educados por lo que hay en el internet, por lo que hay en la televisión. Los papás, y yo he visto esta imagen, yo la he visto en vivo muchas veces en personas que conozco, con su celular, ignorando a sus hijos. Los papás también están ahí bien ocupados con las redes sociales. Están bien distraídos. Cuando no están trabajando, cuando no están cansados, están distraídos. Y cada vez hay más familias disfuncionales porque los papás tienen derecho a hacer su vida, también tienen derecho a ser felices y se olvidan de sus hijos. Y bueno, no estoy aquí de juez de nadie, ¿verdad? Nada más estoy tratando pues de que estemos más conscientes de todo esto y que busquemos a Dios, para que nos guíe, porque Él es el dueño de toda la sabiduría, de toda la inteligencia, de todo el conocimiento. Él es la fuente de la verdad. Él puede capacitar a sus hijos si nosotros le buscamos. Su Espíritu Santo es el maestro. Y nosotros podemos ser más astutos de lo que está pasando aquí afuera, pero tenemos que ser intencionales, tenemos que ser bien específicos y capacitarnos, buscar capacitarnos cada vez más y más y más. Ya no para nosotros, ya no para que la gente diga que cuánto sabemos, no, 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 para poder ayudarlos a ellos. No vamos a agarrar la Biblia y andarle dando bibliazos a todos las personas que no estén de acuerdo con nosotros, ni vamos a ir con nuestro dedo acusador o con nuestro martillo de jueces. No, vamos a, como habíamos dicho anteriormente, primeramente a tomar el liderazgo en nuestra vida personal y amando a los demás. Cuando ellos vean en nosotros una persona eh, centrada, sabia, que les ama de verdad, van a escuchar nuestros consejos, van a escuchar nuestra orientación, van a pedirnos ayuda, pero tenemos que estar preparados para escucharlos, eh, escucharlos, no soltarnos con nuestra cascada de doctrinas y este, de decirles todo lo que tienen que hacer, no. Tenemos que aprender a escuchar primero, escuchar, a ser empáticos, a ponernos en sus zapatos, a recordar que están confundidos por todo lo que les viene encima. Jesucristo cuando estaba en la cruz, Él dijo, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Él nunca juzgó ni siquiera a sus propios verdugos. Necesitamos nosotros ser esos discípulos que aman, que escuchan,
que no se sienten santos, que no van con sus vestiduras blancas entre la gente, y a ser bien guiados por el Espíritu Santo. Y yo les invito a que estemos buscando maneras y que las compartamos aquí. No quiero quitarles ya más su tiempo, la verdad yo no tengo idea de qué horas son, pero, y además porque hace falta escuchar su retroalimentación y todo lo que ustedes puedan añadir, que yo sé que es mucho. Aquí hay muchas personas preparadas en diferentes campos y creo que Dios está llamando a Redime a prepararse y a edificarnos unos a otros para la obra del Señor, para a ser llevar a cabo esa gran comisión en en nuestro alrededor, ¿verdad? En los contextos donde nos movemos. Muchas gracias. Le paso la batuta a Neftalí. Gracias por su paciencia. Gracias, Magda, a ti por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, también por el amor, porque yo sé que preparar una clase no es cosa sencilla, requiere quererlo hacer primero que todo, ¿verdad? Un poquito hablando de lo que nos decías, me gustó cómo separaste al principio el ir, ¿verdad? Como una acción, y yo creo que eso es lo que nos hace falta entender, que Jesús nos dijo ir, no nos dijo quédense ahí a ver qué sucede, ¿verdad? Sino que este ir es para todos nosotros, no es exclusivo de los pastores, no es exclusivo de los evangelistas, no es exclusivo, es de todos los que somos discípulos. Y precisamente quiero abundar un poquito sobre eso que hablaba sobre los discípulos. Discípulos en el griego quiere decir el que se disciplina, quiere decir alguien que está dispuesto a estar bajo una autoridad. Y hablabas tú sobre ejercer esa autoridad, y me gustó esta parte donde decías que no podemos ejercer autoridad si primero no la ejercemos sobre nosotros mismos, si nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos a Jesús, a ser discípulos de Jesús, después entonces podremos influenciar al mundo. Abundando un poco entonces sobre esta parte, sobre cómo ejercer autoridad, creo que es algo que aunque ya hemos tratado aquí, y precisamente Pablo en las primeras clases que nos dio virtuales, que fue, si ustedes recordarán, cuando comenzó el campamento virtual, y después de ello agarró viada, ¿verdad? Y nos siguió enseñando de esta manera, gracias a Dios. Entre las clases que nos dio fue acerca de la autoridad, y me gustó mucho esas clases, les recomiendo que si tienen ganas de volverles a dar una revisada, pidan los links y con mucho gusto se los pasará ya sea Carlitos o el mismo Pablo o Mili, que también ha estado por ahí metida en ese asunto, y ella los tiene separados como por temas, entonces pues sería muy fácil acceder a ello, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando sobre eso de la autoridad, quiero recordarles algunos principios que se nos han enseñado y abundar un poquito más. Una de las cosas que nos dice en Efesios 4:11 es que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hablando sobre el contexto de cómo llegó Magda a este punto, en Mateo 28, 18, que yo lo tengo aquí en versión Reina Valera 60, y se los voy a leer en nueva versión internacional porque me gusta mucho la manera en que traducción lenguaje actual, la manera en que lo expone. Esta es la del 2000, entonces está muy actual. En el 28:18 nos dice lo siguiente, a ver, nos dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y a esto que sigue, yo quiero como que veamos el contexto. Creo que algo que les va a servir mucho lo que voy a decir hoy es para poder seguir dando sus clases, aprender a ver los contextos, a ir más allá que el versículo que están enseñando y ir hasta el contexto. ¿Qué quiere decir un contexto? Entre los pastores tenemos un chiste, ¿verdad? Que dice que hay quien saca las cosas de contexto para agarrarlas de pretexto. Y ese es el problema, ¿verdad? Cuando nosotros no vemos todo lo que rodea
esa escena específica cuando Jesús llega a ese punto de darles esta autoridad delegada, que es de lo que nos estamos hablando. El contexto entonces que podemos ver aquí, ya me cambió aquí la cosa. Ok, aquí dice en el versículo 16, se los leo ya en Reina Valera 60 para no confundirlos con sus versiones, que generalmente son las que tienen. El versículo 16 nos dice lo siguiente, no, déjame subir un poquito aquí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué se fueron a Galilea? Primero porque Jesús antes de morir les dijo que debían esperarlo ahí en Galilea, en un monte, en un lugar específico, aislados un poco de los demás, y ellos estaban, o más bien se fueron a ese lugar. Algo que quiero aclarar y que no es por tirarle nada a Magda, yo la felicito, en verdad, fue una clase magistral, fue maravillosa, pero sí quiero aclarar para que no quede la duda en quienes apenas están comenzando a estudiar la Biblia. Y es que Jesús no lo dijo esto cuando estaba ascendiendo, sino que Jesús lo dijo después de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, ¿por qué lo vemos? Por el contexto, precisamente, que por eso quise hablarles sobre contextos. El contexto dice que los del Sanedrín habían pagado a los soldados romanos una cantidad, ¿verdad? No dice cuánto, pero debió de haber sido algo bastante significativo, ¿verdad? En donde a ellos les pidieron por medio de este dinero que mintieran acerca de la resurrección de Jesús, hablando de que Jesús fue robado por sus discípulos. Y entonces después de eso es que estos discípulos se van entonces al monte porque ellos creían en Jesús. Pero aquí es donde quiero detenerme. ¿En verdad creían en Jesús? Porque fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 16, después de que pasa lo de los soldados romanos, dice, pero los 11 discípulos, ok, no están los 50 que después vemos en Hechos, ¿verdad? Ahí están solamente los 11, porque ya para este momento se había matado el 12avo, ¿verdad? Ya sabemos que había sido Judas. Judas se ahorca y ellos pues quedan solamente 11. Hasta ese momento no habían instituido a nadie más como apóstol, solamente estaban ellos 11. Y dice que estos 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero fíjense el 17 lo que dice. Y cuando le vieron, le adoraron. Y después viene el pero. Y este pero es el que todos nosotros debemos de entender y poder calificar en nuestras vidas. Pero algunos dudaban. Precisamente, ser discípulo de Jesús no te exime, y aquí está tremendo, me da risa porque es cierto, pero no te exime, no te hace que automáticamente se quiten las dudas, porque estos 11, solamente estos 11 que eran los más allegados a Jesús, entre algunos de ellos había dudas. ¿Y qué dice la traducción lenguaje actual? Fíjense, lo voy a leer para que entendamos un poco más de qué dudaban. Cuando se encontraron con él, lo adoraron. Lo adoraron aunque, a pesar de, o en contraposición, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. A este recurso literario que les estoy mencionando se le llama oxímoron, y es lo que llamaríamos una antitesis. ¿Qué quiere decir antitesis? Te presenta una tesis y hay algo que contradice aquella tesis, y entre las dos nos presentan una verdad más profunda. En este caso, la tesis es: yo les digo que soy el Todopoderoso y tengo poder sobre el universo, lo dice en el versículo 18. Pero en contraposición, hay muchos de ustedes que yo sé que dudan, porque lo dice en el versículo 17. A pesar que yo tengo autoridad sobre el cielo y la tierra, que es como dice Mateo 28, 18, a pesar que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo sé que algunos de ustedes están dudando, la contratesis, ¿verdad? Y entonces esta palabra dudando viene del griego distazo, que es de donde viene distracción, que quiere decir vacilación en el pensamiento. Miren, Jesús no desechó a ninguno de estos 11 apóstoles, no dice quiénes dudaban, ¿verdad? Por ahí en algún contexto de la Biblia nos habla de que Tomás
dudaba, ¿verdad? De que él dudaba que Jesús en realidad, el que resucitó fuera él, que en verdad hubiera resucitado, y Jesús le hace poner, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Los dedos en sus heridas, y eso es algo tremendo. Pero llegaron a este punto después de que ya Tomás metió los dedos, después de que ya se les presentó, de que ellos ya vieron a Jesús, ellos ya están en este punto en el que se les está presentando otra vez Jesús, y muchos de ellos siguen dudando que ese hombre que resucitó fuera Jesús. Aun cuando ya estuvieron en el camino de Maús, ya se les presentó, algunos de ellos ya tuvieron les encendió el foco, ¿verdad? Tuvieron la revelación de que era Jesús. Sin embargo, había algunos que seguían dudando. Lo que creo que primero debe suceder para que seamos discípulos del Rey, discípulos del gran yo soy, es precisamente tratar con nuestras dudas. Y creo que esto es el propósito de los martes, el poder quitarnos las dudas. Porque una duda no se quita solamente diciendo, no, pues yo voy a hacer un borreguito, a seguir a Jesús nada más porque me dicen. Estaba yo, por ejemplo, reflexionando hoy sobre esta historia de cuando el burro habló, ¿verdad? O sea, yo estoy ahorita preparándome para el examen de la UNAM. Gracias, Magda, por darme tan alto concepto de que ya estoy estudiando, pero todavía estoy preparándome para el examen. Y la verdad es que me estoy metiendo muchísimo en todo lo que es la física, la química, las matemáticas. Y de repente llega un momento en que todo es racional. Empiezas a desarrollar un pensamiento físico-matemático, ¿verdad? Que así es como le llaman. Y de repente ya todo es tan racional que yo empecé a pensar el día de hoy, oye, que esto suena tan irracional, ¿verdad? Que un burro hubiera hablado. Que de repente se detuvo y le dijo a este hombre, ¿por qué me golpeas? ¿No? Pensé yo en mi perrito, que a veces le doy sus 3 nalgadas, y dije, imagínate que el perro se pusiera y me hablara, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría yo con este pobre animal, ¿verdad? Yo creo que le pido perdón a Dios y a todos los santos ahí en el cielo, ¿verdad? Porque pues, imagínate el asunto. Y de repente pensé, entiendo por qué muchos dudan, pero una duda, yo por ejemplo tengo muchas dudas ahorita específicamente acerca de la física, ¿verdad? Y de cómo aprenderme todas las fórmulas, cómo aprenderme el seno, coseno, por lo menos del 30, 45, 60 grados, ¿verdad? Y la tangente, por lo menos, ¿verdad? Que estoy investigando cómo aprenderme los de memoria. Y eso es una duda, pero no se va a disipar solamente por arte de magia. Y otra vez vuelvo a lo que decía Amanda al principio, id. No se va a quitar esta duda si no vas. Si ustedes recordarán, esta gente permaneció ahí y después de 40 días que Jesús estuvo apareciendo a ellos, fíjense lo que sucede aquí. 40 días estuvo Jesús presentándose, dándoles como un discipulado intensivo antes de irse al cielo. Y lo dice ahí por ahí, ustedes si lo quieren revisar en Hechos 1:3 para que vean qué sucedió ahí antes de que él ascendiera. Y entonces, después que él está con ellos, dándoles este discipulado, está disipando sus dudas, precisamente. Y volvemos otra vez al concepto de discípulo. Discípulo es aquel que se disciplina. No es quien no tiene dudas, no es quien no tiene defectos. No es quien no sabe qué hacer, ¿verdad? Ahorita nos exponía Magda algunas de las problemáticas que están sucediendo entre los jóvenes y querramos o no entenderlo, pero la verdad es que estos jóvenes son los que nos siguen. Yo soy joven todavía, pero ya no estoy tan joven como ellos y yo entiendo que tarde que temprano ellos van a tomar el nivel de autoridad que hoy los que tenemos mi edad estamos ejerciendo. Y que ellos van a hablar, van a ser líderes de opinión, están siendo ya líderes de opinión muchos de ellos, están llevando la batuta en comunicación, están llevando la batuta en las redes sociales, influenciando al mundo sobre lo que ellos creen que es correcto. Entonces, ¿cómo alguien que tiene dudas puede influenciar a otros si no está convencido de lo que se le está hablando? Es importante entonces que este tiempo previo al tiempo de la gran persecución, previo a los tiempos finales, porque la Biblia, por lo que describe de estos tiempos, son los principios de dolores. Estos principios de dolores para mí me hablan de misericordia de Dios, hablándonos de un tiempo de preparación.
Y nuestra preparación debe consistir en los 40 días de Jesús con estos discípulos. Precisamente al principio de este proceso de 7 años del que Pablo nos hablaba, en donde él empezaría a desaparecer un poco para que aparecieran otros personajes. Yo estoy haciendo lo mismo en la iglesia, si ustedes se han dado cuenta, porque estamos creyendo en que este tiempo es un tiempo de preparación, no para mí, no para Pablo, no para los que ya estamos ejerciendo. Perdonen, está pasando un tráiler que termine de pasar. No para los que estamos ejerciendo ya autoridad, sino para los que vienen tras nuestro. Y aún, aunque tú seas más grande que yo, puede ser que apenas te cayó el 20 y estés apenas ejerciendo esta autoridad. Y este es el tiempo para que Dios disipe tus dudas acerca de ti, tus dudas acerca de Dios, tus dudas acerca de la palabra, tus dudas acerca del contexto en el que nos movemos, acerca de otros. Es tiempo de disipar las dudas y de no quedarnos como estamos. Y bueno, dicho esto, no quiero extender tampoco mucho. Quise ser lo más rápido posible porque les quiero dar chance de que ustedes hablen. Ahora sí, creo que por lo que veo aquí en la lista, sigue Lore. Adelante, Lore. Sí, tierra llamando a Lore. Ya estoy aquí. Bueno, pues me dio mucho gusto la palabra que compartió Magdalena y lo que complementó el pastor Talí, porque no sé si se acuerdan hace tiempo que predicó el pastor y luego yo tomé la palabra y quizás no lo dije en buen sentido y es un momento, digo, con palabras más suaves, pero era un momento muy pesado para mí, porque Dios ya tenía noches y Dios me estaba revelando sobre niños abusados y sobre adultos que habían sido niños abusados. Entonces terminé diciendo que muchos papás tomaban la televisión como nana y los dejaban, porque eso me tocó verlo a mí, igual que Magdalena, tiene y también les dije que en una de mis escuelas, encontramos un niño que estaba riéndose con otro niño y muy eufóricos y nos dimos cuenta que le habían echado, vino a un refresco. Y en mi escuela, y con mis niños. Entonces, duele y eso fue hace años, ¿verdad? Otra niña que se paró en la puerta y dijo, tóqueme, agárreme, les voy a dar en 6º grado la niña, pero pues el contexto era las mamás así. Terminé diciéndoles, porque también hubo otra cosa que les dije, porque me lo dijeron en la cara, que muchos habían sido papás porque era como la tradición. Termino mis estudios, me caso y tengo hijos, pero que realmente no hubieran querido ser padres. Yo entiendo que es un regalo de Dios ser papá. Entonces yo terminé diciendo, si realmente no tienes ese llamado o esto, no tengas hijos. Fue muy fuerte. Pero ahora quiero decirles que desde entonces estaba ese grito en mi corazón. Tal vez no lo dije con buenas palabras, con palabras suaves o tal vez me salí y no di a entender lo que quería, pero es lo que dijo Magdalena. Como maestros vemos muchas cosas y nosotros con grupos étnicos, vemos niños, nos tocó que un papá, la niña tuvo que salirse de su casa porque salía el papá, entraba el hermano y luego el otro hermano y la niña pues siendo abusada, ¿verdad? En un solo día, en una sola noche. Entonces, es en ese sentido del dolor que tiene. Y sí lo dije
no con palabras dulces. Por favor, perdóneme, estoy consciente, pero no hallaba cómo decirlo, lo que, lo que estaba revelándome Dios. Y muchas gracias por permitirme hablar. Es todo. Lore, gracias por la aclaración. Creo yo que esto tiene que ver con el contexto del que estábamos hablando, del que específicamente yo hablé, y es que yo no me canso de ver la misericordia de Dios en cada paso de Jesús, en cada paso de la Biblia, donde está diciendo que aún ellos dudaban, ellos tenían situaciones. Y yo creo que en lo que estás diciendo, ¿no? Sobre ser padres, yo y mi esposa no hemos tenido el privilegio de serlo. Y, y sí, a veces vemos personas que a nuestra consideración están siendo padres injustos, pero sin embargo yo creo que nadie nos ha enseñado, ¿verdad? Que Dios nos da la chance de ir aprendiendo y que al fin y al cabo Él se encarga de nuestras debilidades. Yo soy un ejemplo de ello, ¿verdad? Mis papás por sus propios procesos me descuidaron en alguna área, ¿verdad? Y Dios no me dejó solo, Él se encargó de mí. Él al fin y al cabo es nuestro Padre y traer hijos al mundo siempre es una bendición y siempre es una gran responsabilidad, por supuesto, pero también hay que entender que aún en esas debilidades como padres Dios nos ayuda. Y no Me tener... refería, perdón, pastor, me refería a personas, mujeres que me dijeron, yo no debí tener hijos. Yo no los tuve porque Yo me era quedo... lo que seguía de la vida, del contexto social, pues no querían ser padres. Claro, Entonces dije, si realmente alguien no quiere ser papá, ¿verdad? Pues no los tengas. Ah, no digo del aborto, no, en ese sentido, no. Qué triste, ¿verdad? Porque es el regalo más hermoso, un hijo. Pero hay gente que no quiere ni eso, ¿verdad? Y pues vinieron al mundo bebés, pero no venían en ese sentido. Y perdón como lo dije, pero era por lo que me había dicho unas mujeres. Gracias. sí, yo creo que se entiende bastante bien, Lore, y yo como ustedes, desde mi área, ¿verdad? Yo como pastor, y que ya tengo además muchísimos años ministrando, aunque soy pastor desde hace 8 años, yo soy líder de la iglesia desde que soy un jovencito y me ha tocado ver situaciones verdaderamente desagradables. Yo creo que no soy el único, yo creo que muchos de ustedes, de hecho en la congregación ahí de Redime, sabrán ustedes que acaban de poner los canceles de los baños, gracias a Dios. Dios suplió para los canceles, para quien no los ha visto, se ven muy padres. Los pusieron en color chocolate, pero algo que Pablo se encargó fue que estuvieran destapados, que el cancel fuera abierto, pues que se pudiera ver hacia adentro, para poder impedir precisamente un abuso sexual en la iglesia, porque ha sucedido y nos ha tocado saber de casos y ministrar personas y queremos que por lo menos en la medida de nuestras posibilidades evitarlo. Por supuesto que se ve cada situación, ¿verdad? Pero yo creo que Dios es bueno siempre y que nos va enseñando y siempre nos ayuda. Yo siempre digo, Dios nos ayuda a recoger lo que nosotros regamos, ¿verdad? Nuestro regazón, Él nos ayuda a recogerlo, gracias a Dios por su misericordia. Magda, adelante. Nada más, sí, nada más quería decir que siempre hay una historia detrás de cada caso, ¿verdad? En el caso de los padres, necesitamos tener conciencia de que también ellos posiblemente fueron víctimas, de que traen un trasfondo también. Y, y bueno, a nosotros que trabajamos en escuelas, nos va a tocar ministrar tanto alumnos como padres, porque los padres no saben lo que hacen,
no entienden, no saben cómo ayudar. A veces quieren ayudar a sus hijos, pero no están capacitados para hacerlo. Y ellos también pues traen heridas, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos comprender a los padres también, tener empatía con ellos y ponernos en su lugar. Pero bueno, no estoy, nada más pensé, es algo que me ha tocado vivir también con los papás. Yo creo que si hoy se pudiese llamar de una manera la clase, se podría llamar contextos. Y es eso. A veces vemos en una sola dirección. Y como ministros, como hijos de Dios, debemos aprender a ver el contexto. Debemos aprender a ver todas las vertientes, lo complejo del ser humano, todo lo que rodea, ¿verdad?, esta situación. No es casualidad que un padre sea golpeador, que un padre maltrate a sus hijos. Todo viene por algo. Y creo que en eso consiste el cristianismo, en entendernos, en amarnos a pesar de eso, en que Jesús nos amó aun cuando no merecíamos ser amados. Y que de la misma manera nos pide Dios que amemos a los demás. Almita, adelante. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, yo iba a compartir sobre esa parte del contexto, que muchas de las veces, por la situación que vivimos en casa como hijos o como hijas, me ha tocado ver en lo personal en mi familia con mi hermana, por ejemplo, ahorita ya tiene 19 años y una de las cosas que estoy tratando de trabajar con ella, porque dice que no quiere tener hijos, ¿no? O que si quiere tener un hijo, no quiere casarse. ¿Pero por qué? Porque el contexto que hubo en la familia no es nada agradable, entonces es un temor al fracaso, al matrimonio o a lo que es, porque a donde sea que ella voltea, no nada más en mi casa, ve los distintos tipos de familias o distintos tipos de matrimonios y dice, pues es que ningún matrimonio funciona, ¿no? Entonces estoy tratando de que ella pueda ver que con amor, que como Dios te ama, así tienes que amar a tu pareja y ese es un punto muy importante para que pueda funcionar un matrimonio, ¿no? Y el tener un hijo que no sea para una solución para no estar sola o porque se tiene que tener. Y pues ahí vamos. Y sobre el contexto de ser mamá, soy mamá de una niña de 14 años y me llamó mucho la atención el tema que estaba dando Magdalena porque coincido con ella. Pues somos bombardeados en la escuela con situaciones que dices, ¿cómo puedes resolver esto, no? Hace poco le dejaron una tarea de un tríptico sobre los derechos de su sexualidad, que cómo lo tenía que ejercer, y yo pensé pues que era lo normal, ¿no? Pero ya cuando me empezó a abordar los puntos, que ella tenía derecho a escoger si le gustaba un hombre o si le gustaba una mujer, derecho a masturbarse, derecho a decidir cuándo iba a tener relaciones, o consensuadas o no. Muchos puntos de los algunos que me acuerdo. Entonces me quedé así, con los ojos de cuadro, ¿no? Y gracias a Dios me pregunta, madre, dice, ¿y cómo resuelvo, no? O sea, si es una tarea, yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas, porque pues yo sé que tú has hablado conmigo, y porque las bases que yo le he dado, pues es lo que viene en la Biblia, ¿no? No podemos llamarle a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Entonces, tratamos de hacer la tarea porque me decía, pues es que ¿cómo la tengo que hacer? Y me tengo que basar en estos puntos. Entonces tratamos de cambiar los puntos y haciendo la tarea, ¿no? Pero en las escuelas ahorita te están forzando a que veas todos estos tipos de temas y los contestes, ¿no? Igual en la primaria. Entonces,
pues estoy viviendo con eso todos los días, ¿no? Desde que entró mi hija a la secundaria ha sido un estarme preparando y un estarle preguntando a Dios cómo hablarle de estos temas, ¿no? Y pues no sé, eso sería mi experiencia como mamá, ¿no? Mientras hablaba Alma y pensando en todo lo que Magda y Lore nos compartían, se me vino a la mente algo. Ah, perdón, Magda, ibas a decir algo, adelante. Bueno, ahí es donde eso que está diciendo ella es exactamente lo que también yo he vivido porque a mí me tocó ser tutora de prepa, de mi grupo, y teníamos que enseñarles esos temas. Y yo me hacía yo me los brincaba, etcétera, etcétera, porque te obligan, o sea, ya en el programa te dicen qué decirles y cómo decirles porque a fuerzas les están queriendo meter esa liberalidad, esa libertad, pero les están dando ideas, ¿sí? La masturbación, la homosexualidad, todo eso se los están inculcando disfrazado de derechos. ¿Qué están queriendo hacer? Están queriendo quitar la autoridad del padre sobre el hijo, porque una vez que le quiten la autoridad al padre sobre el hijo está desprotegido, está en las manos de ellos, ¿sí? De quienes están metiendo esa ideología. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como pueblos de Dios nos preparemos? Tenemos que prepararnos en cuanto a leyes también, tenemos que prepararnos en todas las áreas que hay para poder nosotros defender nuestros derechos como padres y también para poder nosotros defenderlos a ellos, para poder de alguna manera también políticamente y legalmente estar nosotros preparados. Pablo era uno de esos ejemplos. Pablo, el apóstol Pablo, porque él era un hombre preparado y supo defenderse en cada contexto donde Dios lo envió, porque él sabía quién era y estaba preparado para defenderse. Eso tenemos que hacer nosotros también. Y esto se está cada vez empeorando, porque antes los cristianos y los católicos, los romanos católicos, estábamos en contra de este tipo de enseñanzas. Pero ahora el Papa ya externó que está a favor de la unión civil, no por la iglesia, del matrimonio homosexual civil. Con eso él está dando permiso, como una autoridad eclesiástica, está dando su permiso, está dando su aprobación para este tipo de estilos de vida, ¿sí? Entonces, todo es gradual, ¿sí? Ya empezó con esto, al rato va a empezar con otra cosa. Pero ¿qué pasa? Va a haber una división en la Iglesia Católica, unos van a estar de acuerdo con el Papa, otros a lo mejor hasta dejan de ser católicos porque no van a estar de acuerdo, o van a ser católicos pero no van a estar de acuerdo con el Papa. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero muchos sí, muchos van a seguir lo que les dice su líder espiritual, ¿verdad? Su Papa. Y entonces ya vamos a tener menos fuerza en contra de este tipo de educación que se está implementando en las escuelas. Entonces, cada vez se está haciendo más angosto el camino, ¿verdad? Y cada vez va a ser más difícil. Por eso digo que nuestras nuevas generaciones tienen que estar... Amor, ¿puedes salirte, por favor? Tienen que estar bien capacitadas para poder soportar toda esta presión, porque cada vez se está poniendo más y más fuerte. Gracias. Sí, bueno, me sacó un momento, pero sí. No más fueron unos segundos. Estaba investigando lo que es un antivirus porque les decía que mientras hablaban tanto Alma como Magda y nuestra hermana Lore, me venía a la mente algo y precisamente volvamos al contexto, ¿no? De lo que hoy nos hablaba Magda sobre ser discípulos. Yo creo que nosotros somos el antivirus de Dios.
Un virus, según nos dice aquí, precisamente proviene del griego, fíjense, es una toxina, un veneno, algo que daña. Y todo lo que el mundo está enseñando hoy en día es veneno, es una influencia negativa. Y es en demasía, o sea, si nosotros comparamos lo que Dios está enseñando con lo que está enseñando el mundo, nos superan por mucho en cuanto a cantidad, en cuanto a masa, ¿verdad? Y nosotros somos menos, pero un antivirus son pequeñas moléculas que dentro del cuerpo se empiezan a multiplicar y contrarrestan el poder de un virus por más poderoso que sea. Y nosotros somos eso para el mundo. Un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús, debe principalmente, por eso decía Magda, es algo muy acertado, dejarse influenciar por Dios, quitar sus propias dudas, como lo decía yo, para después influenciar a otros. Ser un antivirus como padres, ser un antivirus como amigos de otros, como pastores, y no solamente me refiero a los que estamos frente de una congregación, sino a todos quienes influenciamos como pastores. ¿Qué quiere decir? Todos quienes tenemos influencia sobre otros. Y como líderes de opinión, muchos cristianos, algunos de los que están aquí ustedes, son líderes de opinión, son personas con respetabilidad y por algo Dios les dio ese lugar y esa autoridad delegada por Dios. Y eso precisamente es lo que somos nosotros. Somos una autoridad delegada por Dios. El doctor Fernando, sí, buenas adelante. Noches. Sí, me ha agradado mucho. Nada más que quería hacer unos comentarios, ¿sí? Porque se habla mucho de la educación en la escuela y tenemos que recordar que la educación es en el hogar. Y definitivamente, yéndome al título de la presentación de Magdalena, es la gran comisión, y luego mencionaba ella el círculo de influencia, ¿sí? Entonces lo veo yo soy nuevo aquí con ustedes, pero desde que me toca ver que Pablo dice, como pasa en un bosque, yo tengo un bosque de hecho, y la otra vez fuimos a hacer unas podas, ¿no? Y mucha gente a veces ve que hacemos podas y se asusta y dice que estamos deforestando. No, se tiene que hacer una poda para que los otros árboles crezcan y se vayan más gruesos y más fuertes, ¿sí? Se tienen que tumbar algunos para que otros crezcan. Este grupo de martes y jueves, o que hoy solamente es martes, es un círculo de influencia, ¿sí? Donde tenemos la responsabilidad de ser discípulos y predicar con el ejemplo en nuestros círculos de influencia, pero yo lo veo en adultos, ¿sí? Porque son los adultos los que están descuidando a los niños y a los jóvenes en esa parte, ¿sí? Ahora que se incorporaron tanto hombres como mujeres en esos dobles turnos y esa incorporación a la vida productiva, que dicen los padres que están cansados en casa, y es la televisión, son los medios. Yo veo bebés que lo primero que les compran es una tableta, ¿sí? O sea, pero no es que el niño quiera la tableta, es que los padres están haciendo eso. Yo creo que nuestra responsabilidad es trabajar sobre esos padres, el empezar a trabajar mucho con los padres, hacer esa sensibilización. Si esta plática de horror que tuvimos hace rato, que llegó un momento que se sentía muy feo porque hablamos de las cosas feas, yo también trabajo en una escuela, y todas las cosas que sabemos, realmente todo tiene su origen en el hogar, en un montón de hogares disfuncionados, alejados de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad se ha alejado, está muy distanciada, ¿sí? Y se necesitan estos nuevos liderazgos que se ejerzan verdaderamente autoridad y que se predique con el ejemplo, ¿sí? Yo lo veo tengo poco de conocerte, Neftalí, pero ya andas viajando por aquí, por acá, tratando de influir, porque nadie es profeta en su tierra, y a veces impactamos más lejos en otras personas, en otras poblaciones, en otras comunidades, que en los mismos cercanos, ¿sí? Entonces, es una manera de poner en práctica todo esto, ¿sí? Yo nada más quería acotar esta parte, ¿sí? Que se decía mucho de las escuelas, puede decir mucho la Secretaría de Educación Pública, pero también ya lo ponía el ejemplo, creo que Alma, ¿sí?
O sea, llega esta información, la reviso con mi hijo y nos salimos de ese contexto en el que nos quieren meter, ¿no? Y nos ponemos en el contexto correcto. Pero somos nosotros los padres y nosotros los que estamos más en Cristo quienes tenemos que empezar a dar fruto en todo nuestro círculo de influencia. Gracias. Gracias, doctor. Muy, muy acertadas sus palabras y algo que debemos recordar es, dice, después que Él tiene todo el poder, dice que Él tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra, ¿verdad? Tremendo eso que declara Jesús. Él dice, ir y hacer discípulos. En esa autoridad que yo tengo, yo los envío a que hagan lo mismo que yo hice con ustedes, que hagan discípulos, no discípulos míos. La gente no necesita ser como Neftalí, la gente necesita ser como Jesús. Y la única, y vuelvo a insistir, el único antivirus, la única influencia que podemos ejercer no es preocuparnos de más sobre lo que ya está sucediendo en el mundo. Yo creo que eso está sucediendo ya de por sí. No es estar atacando en redes sociales como muchos cristianos desgraciadamente lo hacen, porque esa no es la manera. Me es tan triste, tan molesto, la verdad, y se los digo aquí entre nosotros, porque yo salí de ese mundo de la homosexualidad y es lo que más atacan los cristianos en las redes sociales. Y lo que tú ves en sus muros es versículos atacando, versículos diciendo esto está mal. Pero no veo a esas personas haciendo discípulos, no veo a esas personas dándose el tiempo para recibir a la gente a tiempo y a destiempo. ¿Verdad? Y poder darle una influencia, una palabra de lo que Dios me habló a mí. No necesitas dar una cátedra, solamente lo que Dios te habló. Y eso es lo único que Dios nos está pidiendo. Otra vez a repetir, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con quienes nos rodean, con nuestros círculos de influencia. Yo creo que es una palabra clave que hoy se usó, ¿verdad? Círculos de influencia. Y es importante que estemos conscientes de cuáles son nuestros círculos de influencia y que ejerzamos autoridad en esas áreas donde Dios nos llamó. Dios no nos dijo que fuéramos anti-Timbuktu. Dios nos dijo, influencia lo que está a tu alrededor. Y ya Dios te llevará a otros países si esa es su voluntad. Y si no, haz lo que te toca hacer. Yo creo que eso es lo que se nos queda el día de hoy. No veo a nadie más en la lista. Muchas gracias por todos, por todo lo que nos dijeron. Gracias, doctor Fernando. Gracias, Magda. Gracias, Lore. Gracias, Almita. Gracias, todos ustedes son una bendición para mi vida y sé que son una bendición para los que nos están escuchando. No sé si alguien más quisiera añadir algo para ya casi cerrar. Imagino que Pablo ya habló con la persona que sigue la próxima semana, no me dijo quién, entonces ya les dirá, se comunicará con ustedes, a ver si nos da la sorpresa que el próximo martes él lleve la clase, y porque lo va a ver, por eso le estoy cerrando el ojo, ¿verdad? Pero no sé quién le toque, pero quien sea que le toque, yo sé que todos son una bendición. Valoramos mucho, por supuesto, a Pablo como maestro por todo lo que Dios le ha dado, pero todos ustedes están haciendo una bendición para nosotros. Lore, Berta, Magda, ahorita no recuerdo quién más haya estado, pero todos están haciendo una bendición. Gracias por tomar el reto, darse esta oportunidad de estar enfrente. Créanme, yo todavía tartamudeo al hablar. Tengo no sé si se han fijado que de repente se me traba la lengua. Tengo un poquito de dislexia al hablar y pienso una cosa y luego digo otra. Y es algo con lo que lucho constantemente, pero estoy siendo una influencia para quienes lo permiten, cada vez más lejos, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con al que se le dio toda autoridad sobre el cielo y la tierra, tiene que ver con obedecer, dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tiene que ver solamente con estar al pie de la letra, lo más apegado que nos permita nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios nos ha hablado. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas tú? Decía ahorita el doctor Fernando, a mí Dios me ha dicho, o le está haciendo sentir que su influencia es con los adultos, que hable con adultos. En el caso de Lore, nos habla mucho sobre niños porque esa es la carga que Dios le está dando. Yo me asomé un poquito este domingo, disculpe lo metiche les confieso, pero a veces estando dando vueltas en la iglesia,
para saber en qué apoyarles, ver cómo están dando las clases, ¿verdad? Y la verdad que me fascinó ver a Lore hincada con los niños, ¿verdad? Y enseñándoles cosas tan hermosa, me conmovió mi corazón verla y cómo los niños la escuchan. Algunos parecían como que no, pero de repente les preguntaba cuando al último fue y pidió un espacio para que los niños dijeran algunas palabras, ¿verdad? ¡Wow! Gracias por todos ustedes. Magda nos decía que ella su lugar de influencia pues son sus alumnos. Ahorita ya está en Estados Unidos y su lugar de influencia está siendo su papá, ¿verdad? Y él le está permitiendo Dios poder disipularlo hacia Jesús. Y tal vez puede ser uno, pero ese uno puede impactar a millones. Yo creo, mira, a mí quien me habló de Cristo fue un hombre que se llamaba Alfredo del Palacio. Este hombre ya falleció. Él tenía todavía problemas de alcohol, pero nos habló de Cristo, a mi mamá y a mí. Yo creo que él no sabía todo lo que esta familia iba a influenciar a muchos otros. Todas mis dos hermanas, tengo 2 hermanas más, son pastoras y mis cuñados son pastores. Mi mamá es una mujer que influencia constantemente a muchos y nosotros como familia, mis sobrinos, mis hermanas, hemos influenciado a cientos de personas, si no es que a miles. Y yo creo que esta persona, por una sola familia que se ganó para Cristo, no supo todo lo que hacía para Dios, y aunque él tenía sus propios procesos. Yo creo que si lo consideramos así, le vamos a echar unas ganitas a este asunto. Pero hay que empezar por nosotros, por ser discípulos nosotros, ¿verdad? Adelante, Magda. Magda se quedó con mucha cuerda. Sí, ya sé que sí, ya se va. Nada más quería decir, porque dijiste que estaba con mi papá y nada más con mi papá. No, porque tenemos el teléfono, tenemos las redes sociales, o sea, todo esto podemos usarlo nosotros también para bien, y yo estoy en contacto con algunos de mis alumnos, estoy en contacto con amistades, estoy en contacto, o sea, el hecho de que esté con mi papá no es para que yo diga, ay, ya no puedo hacer nada. Siempre hay maneras y Dios nos va a dar creatividad para hacerlo. Ya, ahora sí. Gracias a Dios, porque esta herramienta que el mundo utiliza para adoctrinar al mundo sobre cosas tan falsas, tan negativas, también existe para nosotros. Las redes sociales, el WhatsApp. Haga usted un grupo de difusión, yo así lo empecé a hacer. Tengo en mi grupo de difusión ahorita 220 personas, a las que cada que tengo una predicación se las envío, cada que tengo un mensaje específico se los envío. Ahorita ya tengo una página de internet que yo comencé con 100 amigos cuando yo comencé a hacer estas cosas. Y ahorita tiene casi 5,000 personas añadidas. Estas 5,000 personas ven cada que subo algo. Haga lo que Dios le llamó a hacer. Y Dios va a empezar a multiplicar su trabajo, créame. Dios nos llamó a ser líderes de opinión, pero en su nombre, hablando lo que Él nos habló. Pero si Dios no le está hablando nada, pues ¿qué va a decir, verdad? Escuche a Dios primero y después hable lo que Él está hablando. Y muchas gracias. Yo creo que ya nos alargamos, que hoy fue menos que otras ocasiones, ¿verdad? Pablo sí se alarga hasta casi 12 de la noche a veces, pero no veo a nadie más inscrito. Hay mucho que decir sobre el tema. Creo que nos deja mucho pensando la palabra de hoy. Es importante. Y en estos 7 años de los que Pablo nos habló, es importantísimo que tengamos en la mente esto. Dios está llamando a su iglesia, no a una sola persona, a impactar a este mundo. Somos discípulos de Cristo todos nosotros. Por pocos o muchas personas a las que podamos influenciar, esas pocas o muchas personas necesitan lo que tú tienes, necesitan lo que yo tengo. Poco o mucho, sepas hablar o no en público. Si no sabes hablar, tal vez sabes escribir. Y si no sabes escribir, tal vez sabes abrazar. Si no sabes abrazar, tal vez sabes dar una palabra de aliento. O eres como las amiguitas de mi mamá, ¿verdad? Que te mandan todos los días corazoncitos diciéndote Dios te bendiga. Y eso está influenciando a muchos. O eres aquella que está, mi mamá, fíjense, a mí me sorprende tanto porque tiene un grupo de oración que cada vez se hacen más. Y estas más les hablan a otras más.
Y empezaron con 3 y ahorita son cientos que están en la página, influenciando a otros, orando todo el tiempo. Y créanme, Dios les ha respondido muchas oraciones. Dios no te pide que hagas discípulos de lo que no sabes hacer. Haz lo que sabes hacer, nada más. Y enséñales lo que Dios te ha enseñado. Nada más. Dios no te pide nada que sea imposible y que esté lejos de ti. Bueno, con esta reflexión, con estas palabras, terminamos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Carlitos, dejamos de grabar y déjame grabar yo también, ¿eh?